La jacana es una especie que se distribuye por los trópicos y subtrópicos de Sudamérica, y es común en casi cualquier humedal de agua dulce permanente o estacionalmente inundado. Se lo conoce con diferentes nombres en su rango de distribución: gallito de agua, canastita, cochapoya y aguapiazó, entre otros. La vegetación flotante es el sustrato limitante para esta especie y no se dará en ningún humedal donde esté ausente. En ocasiones se la puede ver desplazarse por suelo barroso. Es sedentaria, con movimientos locales durante la estación seca, cuando muchos humedales se secan o pierden la vegetación flotante. Utiliza sus dedos y garras enormemente alargados para distribuir su peso al caminar sobre esta vegetación, mientras busca principalmente insectos. Es politípica, con 6 subespecies reconocidas que difieren en la cantidad de negro en su plumaje. Ambos sexos son similares en apariencia, aunque la hembra es bastante más grande y más pesada que el macho, a menudo con cresta más desarrollada en el borde superior de la cabeza. Es altamente poliándrica, con hembras que defienden y crían con 1 a 3 o incluso más machos, que a su vez defienden cada uno un pequeño territorio. Los nidos son sumamente simples, normalmente coloca 4 huevos directamente sobre la vegetación flotante. Anda en bandadas fuera de la temporada reproductiva. Aparentemente hay una reciente expansión de su área de distribución hacia Centroamérica. Se alimenta principalmente de insectos, tanto adultos como larvas, y otros invertebrados, incluidos pequeños moluscos y crustáceos, pero también diminutos peces y anfibios. Los busca en la superficie de la vegetación flotante y emergente. Es muy usual que con su pico vuelquen las raíces de las plantas y capturen allí invertebrados acuáticos. También consumen garrapatas en el pelaje de los carpinchos. Pasan hasta el 80% del tiempo buscando comida. Las hembras defienden y crían con 1 a 5 machos territoriales vecinos. El número de machos es muy variable y depende aparentemente del tamaño del hábitat y su calidad. En sus alas posee espolones, que puede utilizar para defenderse de otra ave o a sus crías. Como algunas otras aves, puede fingir debilidad o estar herido, para atraer a un posible depredador lejos de los pichones. Excluyen enérgicamente otras hembras y ayudan a sus compañeros a expulsar a los intrusos. El macho acompaña, empolla y defiende a los pichones, que son precociales. Son capaces de sumergirse prácticamente por completo bajo el agua si les amenaza el peligro, pero no los alimenta. Los pequeños presentan plumón blanquecino y tienen plumas blancas en la zona ventral cuando son juveniles. A medida que crecen, le van saliendo plumas de adulto en forma de parches discontinuos. No es una especie amenazada, su estado de conservación es de preocupación menor.